Buen día, Gustavo, Rubén, Diego. Un saludo a todo el equipo, los que aparecen y los que están detrás, que son los más importantes. Claro, que son los que trabajan realmente. Nosotros damos la cara, pero atrás hay Y gente que genera todo a esto. toda la audiencia que nos hace el aguante. Bueno, vamos a traer a la mesa un tema que seguramente no le va a gustar a Rubén Colombo, pero queremos que lo escuche, ¿sí? Y que después opine. ¿Cambió el discurso bélico de Milei? Pregunto. ¿Evitar las agresiones y continuar con las mentiras y exageraciones esconde su impotencia y fracaso? ¿Se trasladará a miles de argentinos? Sí, en la base de esto eh, traigo a colación un artículo de Sebastián Plu. Él es un psicoanalista, doctor en psicología. Comenta un libro en un artículo que sale en página 12 y habla cómo el discurso, analizando un libro también él, cómo el discurso de violencia, de mentira, del discurso bélico, estigmatizador del nazismo, se trasladó a miles de personas, a miles de europeos. Como el lenguaje tiene una manera de pensar la realidad que de alguna manera termina matándola, o sea, o mintiendo, o exagerándola, no describirla con los matices que tiene toda una compleja realidad, ¿no? Entonces dice, ese lenguaje muchas veces se traslada a miles de personas y que hace que miles de personas estén pensando de la misma manera que hablan, ¿no? Entonces, él dice, es bueno hacer una especie de semejanza, de analogía, de similitud entre el lenguaje del nazismo y de la libertad avanza, ¿no? Haciendo la salvedad de que no es igual, que es una analogía, que es una similitud, que no todo es igual, pero que hay mucho de mentira, mucho de exageración, mucho de monotonía, y al mismo tiempo dice, como cuando a nosotros nos comparan con el nazismo, no tenemos nada que ver, dicen los de la libertad avanza, porque el Hitler fue socialista. Y bueno, ahí hay una mentira, por ejemplo. Si hay algo que odiaba Hitler no solamente a los judíos, sino también a los zurdos, ¿no? Entonces hay formas de tergiversar la realidad a través del lenguaje. Y muchas veces este lenguaje de odio se consume en pequeñas dosis como un arsénico que uno no siente su toxicidad, pero a la larga comienza a ser tóxico y al mismo tiempo te hace adicto. O sea, en las redes muchas veces uno está acostumbrado a escuchar de una manera determinada y quiere seguir escuchando esa manera determinada con la cual de alguna forma se ha ido performando mi manera de pensar, ¿no? Mi manera de ver las cosas, mi manera de decir las cosas. Esa manera de hablar, eh, termina haciéndose una manera de pensar. Esa subjetividad se comienza a plasmar en mucha gente que habla así, ¿no? Vamos a escuchar y por supuesto agradecemos la colaboración de Gustavo en la grabación del audio, que es un trozo de justamente el análisis que hace Sebastián Plut sobre el lenguaje libertario. Escuchamos el primer audio hablándolo a Agustín Laje, en donde hace una comparación con lo peor que hay en las personas humanas y poniéndolo al kirchnerismo como condensando lo mismo, ¿no? Escuchémoslo. El pueblo kirchnerista es lo peor que ha dado la sociedad argentina. Vagos, atorrantes, delincuentes, corruptos, parásitos, mentirosos, malas personas, violadores, pedófilos. Es lo peor. Si vos tomas todas las características negativas de una persona, es el pueblo kirchnerista. Bien, no hace falta. Vos fíjate, todo lo malo de una persona se condensa y hace un pasaje de persona
a pueblo kirchnerista, ¿no? Entonces va a separar ahí, ¿no? Va a separar con esa agresión, con esa forma de denigrar, con esa forma de denostar, pasa a pueblo, ¿no? Entonces ya divide, como hacía el nazismo, ¿no? Ario y no ario. Gente de bien y zurdos de mierda, los mandriles. Vos fíjate, no solamente es un discurso de odio, sino que ese discurso de odio lleva palabras, lleva estructuras sintácticas, lleva lo que podríamos decir, por ejemplo, hipérboles, ¿no? Exageraciones de las cosas, sin matices, y las pone en una persona, las estigmatiza. ¿Qué puedes hacer con un parásito, con una cucaracha? Matarla. El tema es si el pensamiento va a esto, ¿no? Pero lo importante es destacar que eso infiltra el pensamiento, infiltra las relaciones humanas. Al otro ya no tengo una relación pacífica con el otro. El otro es el enemigo, el otro ha sido un privilegiado. Y en el fondo la casta nos ha quitado a nosotros, los buenos, la gente de bien, nos ha quitado lo que nos corresponde. Vos fíjate, el nazismo hablaba de que el judío era un intruso en el pueblo alemán, ¿no? Aquí por lo menos el kirchnerismo es una producción argentina, ¿no? Pero vamos a escuchar el segundo audio, Gustavo. El segundo audio es justamente, lo escuchamos y después lo analizamos, porque es un discurso del Gordo Dan, en donde él banca la figura de la decisión de Milei de expulsarlo a Marra del Partido Libertad Avanza, ¿no? Entonces vos fíjate también cómo va a aparecer una especie de fanatismo, de adhesión, una megalomanía, ¿no? Una exaltación del líder en el Gordo Dan. Escuchémoslo. ¿Cómo me posiciono frente a esta decisión? Y la respuesta es la siguiente. Le juré lealtad y mi vida al presidente Javier Milei y le voy a cumplir ese juramento por él y por la sagrada misión que le ha sido encomendada, superior a todos los hombres. En consecuencia, voy a apoyar cualquier decisión del presidente y del partido. Vos fíjate la exaltación de la figura de Milei y la sumisión, la adhesión fanática. Si hoy vos si antes le decías a alguien fanático, lo estabas criticando, que no tiene matices, que no tiene grises, que todo es blanco o negro, ¿no? Le decía hoy por hoy, justamente de esta forma de hablar, se lo ve como blanco-negro, ¿no? Y él arriba de todo, ¿no? Una adhesión. Es duro esto, ¿no? Pero si este pensamiento se traslada a muchas personas, vos te haces una incógnita, no que, por ejemplo, que en provincia de Buenos Aires haya ganado el peronismo por paliza, sino la cantidad de gente que votó a Milei. Es mucha gente que votó a Milei. Yo puedo entender que pueda ser un antiperonismo, pero este tipo de cosas que aparecen de esta manera, que hay que abrir los ojos, que no solamente es un discurso de odio, sino que se traslada a la relación entre nosotros, en vez de ser una relación pacífica, termina siendo una relación bélica, y en donde el acto heroico de los hombres de bien, ¿no? Van a levantar la figura del presidente. Pero vamos a escuchar algunas frases del mismo Milei, hablando cómo considera el Estado. Por ejemplo, va a decir algo en relación a los adictos: si quieres suicidarte, vos te suicida, pero no me cobres a mí. Va a decir, a ver, si hay un puente para hacer, y si alguien le ve que puede sacar un beneficio, entonces es socialmente valorable, si no, no se hace. En fin, toda una serie, como él exagera cifras, 17.000% de inflación, como él se va a decir el mayor ajuste de la historia,
el mejor plan económico, todas estas exageraciones, estas hipérboles, justamente metido dentro de un discurso que nosotros decimos que es de odio y que infiltra el pensamiento de muchos. Le escuchamos. Si te querés matar, matate, pero no me hagas pagar a mí la cuenta. Si no es rentable, no es deseable socialmente. 17.000% de inflación. Ajuste más grande de la historia. Mayor líder mundial del liberalismo. No se banca en el vuelto. Ese no se banca en el vuelto, es justamente cuando hubo agresión a los periodistas y alguien le contestaba, pero no puedes ser tan agresivo, no puedes tratar a todos de la misma manera, no los puedes llamar mandriles. Entonces te contesta, no se bancan el vuelto, siempre con metáforas o siempre con comparaciones económicas, cuantitativas, ¿no? No se bancan el vuelto, pero al mismo tiempo generando una especie de ambiente de venganza. Habilita la venganza, ¿no? O sea, si yo te trato a vos de una manera determinada, vos tienes derecho a tratarme de la misma manera. Entonces, justamente infecta el clima social, ¿no? La pregunta es, ¿Milei cambió el discurso? ¿Cambió el discurso? El contenido prácticamente, aunque sea un poco más galante, más de acuerdo al protocolo, sigue siendo mentiroso, sigue siendo tergiversando la realidad, sigue haciendo cosas que son criticables como heroicos, como actos patrióticos, el denigrar a otro o al adversario, ¿no? Esto debemos evitarlo. No podemos hablar de la misma manera de los demás. No tenemos que caer en esa